Dos gemelas idénticas vivieron casi toda su vida en silencio. No porque no pudieran hablar, sino porque eligieron no hacerlo. Durante años, solo se comunicaron entre ellas, en un idioma que nadie más comprendía. Y con el tiempo, llegaron a una conclusión extrema. Para que una pudiera vivir una vida normal, la otra tendría que desaparecer. Antes de comenzar, dime desde dónde nos escuchas. Suscríbete y dale like. Nos gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, comencemos. En el mes de abril del año 1963, en la ciudad de Adelboden, Suiza, nacieron dos niñas gemelas idénticas llamadas June y Jennifer Gibbons. El mundo que las recibió era un mundo en transición. Europa seguía redefiniéndose después de las grandes transformaciones del siglo XX, y muchas familias buscaban nuevos comienzos lejos de su país de origen. Sus padres Gloria y Aubrey eran de Barbados, pero se establecieron en Gales, debido a que el padre de las niñas trabajaba para la Fuerza Aérea Real, y como muchos hombres de su generación, fue trasladado a distintos países según las necesidades del servicio. June y Jennifer llegaron a un mundo que ya se movía constantemente, incluso antes de que ellas aprendieran a caminar. Desde el primer día, fueron observadas como dos presencias inseparables. Dormían juntas, lloraban al mismo tiempo, y parecían reaccionar al entorno como si compartieran una sola conciencia. No era algo extraordinario para gemelas idénticas, pero con el paso de las semanas, empezó a notarse algo distinto. No buscaban el contacto con otros, solo entre ellas. Poco tiempo después de su nacimiento, la familia Gibbons se trasladó al Reino Unido, estableciéndose finalmente en Gales, en una comunidad pequeña, predominantemente blanca, donde la diversidad cultural aún era limitada. Para June y Jennifer, ese cambio significó crecer en un entorno donde siempre serían visibles, observadas y, muchas veces, incomprendidas. Durante los primeros años, su desarrollo físico fue normal. Caminaban, comían, jugaban. Pero algo llamaba la atención de médicos y maestros: no hablaban como los demás niños. Emitían sonidos, sí, pero no palabras comprensibles para los adultos. Cuando se les pedía que hablaran, bajaban la mirada o se quedaban completamente inmóviles. Sin embargo, cuando estaban solas, se escuchaban murmullos rápidos, fluidos, casi musicales. No era balbuceo infantil. Era otra cosa. Con el paso del tiempo, se hizo evidente que June y Jennifer habían desarrollado un idioma propio, una forma de comunicarse que solo ellas comprendían. Los sonidos eran rápidos, con una cadencia constante, casi como si las palabras se atropellaran entre sí. Los especialistas que intentaron grabarlas y analizar su habla descubrieron que el ritmo era tan acelerado que resultaba imposible de descifrar. No era que no supieran hablar inglés. Elegían no hacerlo. Cuando los adultos insistían, una de ellas, generalmente June, hablaba por ambas. Jennifer permanecía en silencio, observando. Esta dinámica se repetiría durante toda su infancia. Una hablaba, la otra escuchaba. Una avanzaba, la otra se detenía. No se trataba de timidez. Era una decisión compartida, silenciosa y firme. Cuando llegaron a la edad escolar, las gemelas ingresaron a una escuela local en Gales. Fue allí donde su diferencia se volvió imposible de ignorar. No interactuaban con otros niños. No respondían preguntas. No participaban en juegos grupales. Los maestros interpretaron su silencio como un problema de aprendizaje o una forma de desafío. Se les aplicaron pruebas, evaluaciones, sesiones con especialistas. Nada funcionó. June y Jennifer permanecían cerradas al mundo exterior, como si existiera una barrera invisible que nadie más podía cruzar. Mientras otros niños aprendían a leer en voz alta, ellas escribían. Mientras otros hablaban, ellas observaban. Y cuando regresaban a casa, retomaban su idioma compartido, ese espacio donde no necesitaban traducción. Lo que nadie entendía en ese momento era que el silencio no era el problema. El problema era que, dentro de ese silencio, las gemelas ya estaban construyendo un mundo del que nadie más formaba parte. A finales de la década de 1970, el Reino Unido atravesaba tensiones sociales y económicas importantes.
Las comunidades inmigrantes enfrentaban dificultades de integración, y el racismo cotidiano era una realidad silenciosa. June y Jennifer crecieron en ese contexto, siendo no solo gemelas idénticas, sino también niñas negras en una sociedad que todavía no sabía cómo mirarlas sin prejuicio. El aislamiento no fue solo lingüístico. Fue social. Nadie parecía saber cómo acercarse a ellas, y ellas no parecían querer ser alcanzadas. Ese aislamiento fortaleció aún más su vínculo. Cuanto más cerrada estaba la puerta hacia el exterior, más firme era la conexión entre ellas. Durante su infancia temprana, las gemelas descubrieron algo que cambiaría su mundo interior, la escritura. Empezaron a crear historias, personajes, mundos imaginarios. Escribían obras de teatro, diarios, relatos extensos. En el papel, decían lo que no decían en voz alta. Sus escritos revelaban una imaginación intensa, profunda, a veces oscura, pero siempre ordenada. No eran textos caóticos. Tenían estructura, intención y emoción. Para quienes más tarde leerían esos cuadernos, quedaría claro que June y Jennifer entendían perfectamente el mundo. Lo que no hacían era participar en él de la forma esperada. Aunque eran idénticas físicamente, sus personalidades comenzaron a diferenciarse. June era más dominante, más decidida. Jennifer era más sensible, más introspectiva. Esta diferencia no las separaba. Al contrario, las mantenía unidas en una especie de equilibrio frágil. Una avanzaba solo si la otra lo permitía. Una se detenía si la otra dudaba. Fue en ese punto, cuando ya no veían salida, que las gemelas llegaron a una conclusión que cambiaría todo. Una conclusión que solo tenía sentido dentro de su mundo compartido. Ese pacto silencioso empezó a definir sus vidas, incluso sin que nadie lo notara todavía. Hacia el final de su niñez, los especialistas llegaron a una conclusión inquietante. Las gemelas podían hablar, pero habían decidido no hacerlo. El silencio no era una limitación, sino una elección. Y toda elección, incluso la más incomprensible, tiene consecuencias. June y Jennifer no estaban desconectadas del mundo. Simplemente habían creado uno propio, más seguro, más controlado, donde solo dos voces tenían permiso para existir. Así comenzó la historia de June y Jennifer Gibbons. No como un misterio, ni como una tragedia, sino como una decisión compartida. Dos niñas que, frente a un mundo que no supo escucharlas, eligieron escucharse entre ellas. Todavía nadie imaginaba hasta dónde las llevaría ese pacto silencioso. Todavía nadie entendía que, en ese silencio, ya se estaba escribiendo un destino del que sería muy difícil escapar. A partir de aquí, la relación entre June y Jennifer dejó de ser solo extraña. Comenzó a volverse peligrosa, no para los demás, sino para ellas mismas. A comienzos de la década de 1980, June y Jennifer Gibbons dejaron atrás la infancia y entraron en la adolescencia. El cambio fue físico, emocional y silencioso. Mientras otros jóvenes comenzaban a explorar su identidad a través del contacto social, las gemelas profundizaron su retirada del mundo exterior. El silencio que habían elegido en la niñez ya no era visto como una curiosidad. Ahora empezaba a ser considerado un problema serio. Para las instituciones educativas y médicas, su mutismo selectivo dejaba de ser una etapa y se transformaba en un obstáculo que debía corregirse. Para ellas, en cambio, seguía siendo una forma de protección. En la escuela secundaria, la diferencia entre June, Jennifer y el resto de los estudiantes se volvió aún más marcada. No respondían preguntas en clase, no participaban en actividades grupales, no establecían amistades. Los profesores comenzaron a describirlas como imposibles de alcanzar. Los informes escolares hablaban de inteligencia intacta, incluso superior al promedio, pero acompañada de una negativa absoluta a comunicarse. Las gemelas aprobaban exámenes escritos con facilidad. Sabían leer, escribir y comprender conceptos complejos. El problema no era cognitivo. Era relacional. El sistema educativo no estaba preparado para dos adolescentes que no se adaptaban a ninguna categoría conocida. En el año 1980, se tomó una decisión que marcaría profundamente sus vidas. June y Jennifer serían separadas. La idea surgió de especialistas que creían que el vínculo entre ambas era la causa principal de su aislamiento. Si se las obligaba a funcionar por separado,
quizás podrían desarrollar una identidad individual. June y Jennifer decidieron convertirse en escritoras en su adolescencia, así que consiguieron una máquina de escribir y comenzaron a leer libros de Jane Austen, de H. Lawrence y Kingsley Amis. Pensé, puedo ser normal, recuerda June. Pero todo se fue desvaneciendo. Debo haber perdido la confianza, tal vez fue una mirada, un gesto o alguien dijo algo, simplemente me callé. Volví al punto de partida. El psicólogo Tim Thomas las ayudó. Él recuerda que las gemelas sufrieron acoso, lo que las llevó a volverse, electivamente mudas. Las hermanas fueron separadas con la intención de que se integraran y pudieran comunicar con los demás. Una hermana fue trasladada a un internado y la otra permaneció más cerca de su casa, pero June cuenta que dejó de comer y de hablar con la gente durante ese tiempo, por lo que el experimento se abandonó. Al finalizar la escuela a los 16 años, las gemelas se sintieron más aisladas que nunca en su pequeña prisión de su dormitorio, y fue entonces cuando su historia dio un giro. A los 18 años, las aspirantes a escritoras sentían que la juventud las estaba pasando de largo, y entonces comenzaron a pasar tiempo con chicos que no eran buena compañía y que conocían de la escuela en Gales. Eso fue finalmente lo que las llevó a acabar en Broadmoor. Nos enseñaron a aspirar pegamento, fumar cigarrillos y beber vodka de la botella, recuerda June. Las dos estábamos locas, más allá de toda ayuda. Recuerda June años después. Así que de pasar a ser escritoras, comenzamos a destruir la ciudad. A vandalizar lugares, rompíamos ventanas, incendiábamos cosas y decíamos, ven y agárrame si puedes. Tratábamos de hacer cosas para intentar buscar ayuda. Los diarios de la época reportaron una ola de crímenes de 5 semanas, en la que las jóvenes incendiaron una tienda de tractores locales, irrumpieron en una universidad y robaron suministros. La policía leyó nuestros diarios, y ahí estaba nuestra confesión. Así nos agarraron, admite June. Sus padres, Aubrey y Gloria, a quienes se describe como encantadores y muy hospitalarios, no tenían idea de este comportamiento de sus hijas y de los problemas que tenían con la policía. En el año 1986, June y Jennifer fueron llevadas ante un tribunal juvenil. No hablaron durante el proceso. No se defendieron. No explicaron sus motivaciones. Permanecieron juntas, inmóviles, observando. Las evaluaciones psicológicas que siguieron describieron una relación de dependencia extrema entre ambas, acompañada de una fuerte resistencia al mundo exterior. Los especialistas coincidieron en algo: separarlas sería riesgoso, pero mantenerlas juntas también lo era. No había una opción sin consecuencias. Finalmente, se tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. June y Jennifer serían enviadas al Hospital Broadmoor, una institución psiquiátrica de alta seguridad en Inglaterra, conocida por albergar casos considerados complejos o difíciles de manejar en otros entornos. Nos dijeron que era un hospital para gente como nosotras, que éramos psicópatas, recuerda June. No tengo nada malo, me decía a mí misma, pero entonces el psiquiatra me dijo, allí hay trabajos que puedes hacer, hay fiestas, discotecas. Y yo pensé, esto va a ser genial. En medio de ese encierro, la escritura volvió a intensificarse. Las gemelas comenzaron a producir textos más complejos, más extensos, con tramas donde aparecían personajes que luchaban por el control, por la libertad, por existir sin ser absorbidos por otro. Algunas de esas historias incluían conflictos fuertes, emociones intensas, decisiones definitivas. No eran simples fantasías adolescentes. Eran exploraciones profundas de su propia realidad, traducidas en ficción. Escribían porque era la única forma de respirar. Los adultos que las rodeaban, padres, maestros, médicos, comenzaron a percibir que algo no estaba bien, pero no lograban ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Algunos insistían en tratamientos psicológicos más intensivos. Otros proponían instituciones especializadas. Las gemelas eran observadas, analizadas, evaluadas. Pero rara vez se les preguntaba qué querían. Y cuando se les preguntaba, no respondían. Hacia el final de su adolescencia temprana, June y Jennifer ya no tenían ningún vínculo social fuera de su familia. No tenían amigos. No tenían actividades extracurriculares. No tenían espacios propios en el mundo.
El silencio, que había comenzado como una forma de resistencia, ahora se parecía más a una prisión. Pero una prisión compartida. En los escritos de esos años aparece una noción que se repetirá con mayor claridad más adelante, la idea del sacrificio. No como algo inmediato, ni explícito, sino como una posibilidad abstracta. La sensación de que solo una podía avanzar. La intuición de que el equilibrio solo podía romperse de una forma irreversible. Aún no había un plan. Pero ya existía la pregunta. La adolescencia no les trajo libertad, sino claridad. June y Jennifer entendieron que su vínculo, tan fuerte como era, también las estaba limitando. Y aunque aún no sabían cómo romperlo, ya intuían que el precio sería alto. El mundo seguía sin escucharlas. Y ellas, en respuesta, seguían hablando solo entre sí. Pero el equilibrio comenzaba a resquebrajarse. No todo silencio es ausencia. Algunos son decisiones. En el entorno donde vivían, comenzaron a producirse episodios que llamaron la atención de las autoridades locales. No se trataba de actos impulsivos ni caóticos. Eran acciones pensadas, repetidas, casi rituales. June y Jennifer parecían buscar una respuesta del mundo, cualquier respuesta, aunque fuera negativa. No hablaban, pero actuaban. No explicaban, pero insistían. Era como si dijeran, sin palabras, mírennos, existimos. Cuando dos identidades crecen sin separación, sobrevivir puede volverse imposible durante años. Muchos intentaron ayudarlas. Pero casi nadie se detuvo a hacer la pregunta más simple. ¿Qué pasaría si el silencio no fuera una enfermedad? Broadmoor no era una prisión, pero tampoco era un hogar. Era una institución diseñada para controlar, observar y contener. Al llegar, June y Jennifer fueron evaluadas nuevamente. Médicos, psiquiatras y enfermeros intentaron comunicarse con ellas. Como siempre, no respondieron. Dentro de la institución, su silencio adquirió un nuevo significado. Ya no era visto como rareza, sino como resistencia. Y la resistencia, en un entorno así, se convierte rápidamente en aislamiento. Dentro de Broadmoor, las gemelas permanecieron juntas, pero separadas del resto de los pacientes. No socializaban. No participaban en actividades grupales. Pasaban gran parte del tiempo escribiendo, leyendo o simplemente sentadas una junto a la otra. Su relación se intensificó. Sin mundo exterior, sin distracciones, sin estímulos nuevos, solo se tenían a ellas mismas. Y eso, lejos de traer calma, profundizó la tensión. El amor y el rechazo coexistían sin descanso. Diarios de la época las describen como las gemelas terribles. Estábamos emocionadas de ir a Broadmoor. Éramos muy jóvenes para entender. En el juicio, las gemelas aceptaron declararse culpables siguiendo el consejo de su abogado, pero la periodista Marjorie Wallace, que informó sobre su caso, recuerda que se omitió información importante de los diarios de las jóvenes. Había evidencia de incendio intencional, pero quienes las juzgaron, no sabían que antes de prender fuego, habían comprobado que no hubiera nadie en el edificio, dice Wallace. Viviendo entre asesinos, June dice que esperaban una sentencia de unos 6 meses, pero el juez las internó en la famosa institución Broadmoor por un periodo indefinido, basándose en informes psiquiátricos. Fue entonces cuando empezaron a compartir sus días con los criminales más peligrosos de Reino Unido. Mi primer novio estuvo allí por robo a mano armada, señala June. El novio de Jennifer había matado a 2 mujeres. Vi al destripador de Yorkshire comiendo una hamburguesa al otro lado del campo y parecía como si me estuviera mirando. Pensé que podía acercarse, así que no lo quise mirar. Mientras estaban encerradas, las gemelas continuaron escribiendo tanto ficción como poesía. En ese entorno cerrado, la dinámica entre ellas se volvió más marcada. June asumía un rol dominante. Jennifer, uno más pasivo. Los informes clínicos mencionaban episodios de inmovilidad prolongada, estados de desconexión y una dependencia mutua que impedía cualquier progreso terapéutico individual. Cuanto más se intentaba intervenir, más se cerraban. Los años pasaron dentro de la institución. 1987, 1988, 1989. El mundo exterior cambiaba, pero para June y Jennifer el tiempo parecía detenido. Los tratamientos no avanzaban. Las evaluaciones se repetían. Los informes se archivaban.
Todo indicaba que mantenerlas en Broadmoor no estaba produciendo mejoras significativas. Pero tampoco se veía una alternativa clara. En algún punto de ese encierro prolongado, la idea del sacrificio dejó de ser abstracta. En sus escritos, Jennifer empezó a expresar con mayor claridad la noción de desaparecer. June, por su parte, escribía sobre libertad, movimiento, futuro. Las piezas empezaban a encajar. No era una conversación explícita. No hubo un anuncio formal. Paradójicamente, cuanto más evidente se volvía la necesidad de separación, más fuerte se hacía su unión. No podían soltarse sin destruir algo esencial. Y sin embargo, sabían que continuar así significaba no vivir del todo. Broadmoor no rompió el vínculo entre June y Jennifer. Lo amplificó. El encierro no las separó, las obligó a mirarse sin distracciones, sin escapes. Allí, en ese silencio institucional, nació una idea definitiva. Para que una pudiera avanzar, la otra tendría que quedarse atrás. Todavía no sabían cuándo. Todavía no sabían cómo. Pero el pacto ya estaba tomando forma. A comienzos de la década de 1990, June y Jennifer Gibbons llevaban ya varios años internadas en Broadmoor. Para el personal de la institución, las gemelas representaban un caso estancado. No había progreso, pero tampoco crisis visibles que justificaran nuevas medidas. Eran, en apariencia, tranquilas. Silenciosas. Cooperativas en lo básico. Por dentro, sin embargo, el conflicto seguía creciendo. En ese período comenzó a hacerse más evidente una diferencia clave entre ellas. June empezaba a mostrar señales de deseo por el exterior. Le interesaban los libros sobre otros países, otras vidas, otros futuros posibles. En sus escritos aparecía la palabra movimiento, asociada a ideas de independencia y cambio. Jennifer, en contraste, se volvía cada vez más introspectiva. Sus textos eran más breves, más contenidos. Hablaban de cansancio, de quietud, de la sensación de haber llegado a un límite. En sus diarios, Jennifer comenzó a describirse a sí misma como un freno. Escribía que mientras ella estuviera allí, June no podría avanzar. Y mientras June quisiera avanzar, el equilibrio entre ambas se rompería. June, por su parte, no negaba esa percepción. En sus escritos reconocía sentirse dividida entre el deseo de vivir una vida propia y la lealtad absoluta hacia su hermana. Ambas entendían lo mismo. Ninguna se atrevía a decirlo en voz alta. El pacto tomó forma de la manera en que siempre habían tomado forma las cosas entre ellas, en silencio, a través de miradas, rutinas compartidas, decisiones pequeñas que se repetían hasta volverse inevitables. La idea del sacrificio ya no era una hipótesis. Era una posibilidad aceptada. No inmediata, pero presente. El vínculo que las protegía también fue el que las encerró. En los escritos de Jennifer de esos años aparece una frase que se repetiría con variaciones. Si una de nosotras es libre, la otra debe quedarse quieta. No se trataba de un castigo. Era, en su mente, una solución. June no contradecía esa idea. En lugar de rechazarla, la rodeaba de silencio. Como si aceptarla en voz alta la hiciera demasiado real. Ambas seguían funcionando como una sola entidad, pero ya no en equilibrio. Era un sistema que comenzaba a inclinarse. Hacia 1992, Jennifer empezó a mostrar signos claros de deterioro físico. Perdía peso con facilidad, se cansaba más rápido, tenía menos energía. No había un diagnóstico médico concluyente que explicara esos síntomas. El cuerpo parecía expresar lo que ella no decía. June, en cambio, se mantenía estable. Su energía no disminuía. Esa diferencia reforzaba la idea que ambas ya sostenían internamente. Jennifer comenzó a escribir menos ficción y más reflexiones directas. Sus textos no hablaban de miedo, sino de determinación. Describía su decisión como algo necesario, casi inevitable. No buscaba comprensión externa. Escribía para dejar constancia. June seguía escribiendo, pero ahora con una sensación de espera. Como si su vida estuviera en pausa, dependiente de algo que aún no ocurría. El pacto, aunque nunca nombrado, estaba completo. Finalmente, a mediados de 1993, las autoridades decidieron trasladar a las gemelas a una institución de menor seguridad, Caswell Clinic, en Gales.
La decisión se basó en evaluaciones que indicaban que ya no representaban un riesgo significativo. La noticia fue recibida de manera distinta por cada una. Para June, significaba una oportunidad. Para Jennifer, significaba el final del proceso. Ambas lo sabían. El día del traslado, June y Jennifer viajaron juntas, como siempre lo habían hecho. No hablaron durante el trayecto. No se despidieron de Broadmoor con palabras. No miraron atrás. Jennifer estaba visiblemente débil. June permanecía atenta, silenciosa, presente. Ese viaje no fue solo un cambio de institución. Fue la culminación de una decisión tomada años atrás. Dentro de Jennifer había calma. No una calma superficial, sino la serenidad de quien cree haber encontrado una solución. June, en cambio, cargaba con una mezcla de alivio y culpa que todavía no sabía cómo nombrar. El pacto silencioso exigía su precio. Al llegar a Caswell Clinic, Jennifer ya no era la misma. Su cuerpo parecía ceder. No había señales externas de conflicto, pero su energía se apagaba lentamente. June permanecía a su lado, consciente de que algo irreversible estaba ocurriendo. No había marcha atrás. El equilibrio se estaba rompiendo, tal como habían previsto. El pacto entre June y Jennifer no nació de la desesperación, sino de la lógica interna de dos vidas entrelazadas hasta el límite. No fue un acto impulsivo. Fue el resultado de años de silencio, encierro y comprensión mutua. Para que una pudiera avanzar, la otra había decidido detenerse. Y el mundo, que nunca supo escucharlas del todo, estaba a punto de presenciar el desenlace sin comprenderlo completamente. En el mes de marzo del año 1993, June y Jennifer Gibbons ingresaron a Caswell Clinic, una institución psiquiátrica de menor seguridad ubicada en Gales. Para las gemelas, representaba el momento en que el pacto silencioso llegaba a su punto final. June percibió el nuevo entorno como una señal de avance. No lo expresó con palabras, pero su atención estaba más activa. Observaba a las personas, los horarios, las posibilidades. Había en ella una expectativa contenida, una sensación de que algo nuevo podía comenzar. Jennifer, en cambio, parecía más ausente. Su cuerpo se mostraba cansado, su mirada distante. No manifestaba interés por el entorno ni por las rutinas de la clínica. Permanecía cerca de June, pero sin la energía que la había acompañado durante años. En los días posteriores a su llegada, el estado físico de Jennifer comenzó a preocupar al personal médico. Perdía peso, se fatigaba con facilidad, mostraba una debilidad general que no tenía una causa médica clara. Los exámenes no arrojaban resultados concluyentes. No había signos de enfermedad infecciosa. No había diagnósticos precisos. Solo un cuerpo que parecía apagarse lentamente. June permanecía a su lado, observando en silencio. No pedía ayuda. No explicaba. Solo estaba allí. Durante ese tiempo, June y Jennifer pasaban largas horas juntas sin interactuar con nadie más. No hablaban entre ellas en su idioma privado como lo habían hecho durante años. Ese silencio nuevo era distinto. No era comunicación, era espera. Nada de lo que ocurrió después puede entenderse como un accidente aislado. Todo ya había sido pensado. La decisión no se tomó ese día. Se había tomado mucho antes, June recuerda. Pensé que mi hermana estaba bromeando cuando dijo, creo que me voy a morir pronto. Cuando nos subíamos al minibús, Jennifer me dijo, al menos estamos fuera de Broadmoor, recuerda June. Habíamos planeado seguir hablando con la gente y esta vez no debíamos pelear, discutir ni hacer lío. Seguimos diciéndonos seamos felices. Pero cuando llegaron a la clínica Caswell en Bridgend, la psiquiatra Tewin Williams notó que Jennifer estaba enferma y pronto comenzó a empeorar. Sabíamos desde el principio que no se trataba de una condición psiquiátrica, pero los médicos tampoco sabían cuál era el problema, dice June. No podían entenderlo. Esta joven que varias horas antes había estado aparentemente también se estaba muriendo lentamente frente a sus ojos y no podían entender por qué. Una investigación posterior encontró que Jennifer murió por causas naturales debido a una miocarditis aguda, una inflamación del corazón. El día en que ocurrió la muerte de Jennifer Gibbons fue un día ordinario dentro de la clínica.
No hubo incidentes previos, no hubo alertas, no hubo situaciones de emergencia anticipadas. Jennifer fue encontrada sin vida pocas horas después de su llegada definitiva a Caswell Clinic. Tenía 26 años. No se encontraron signos de intervención externa. No se determinó negligencia médica. Desde el punto de vista clínico, su muerte fue catalogada como inexplicable, pero natural. Cuando se le informó de la muerte de su hermana, June no mostró una reacción visible inmediata. No gritó. No lloró. No colapsó. Permaneció sentada, en silencio, procesando una realidad que, en el fondo, ya conocía. Horas después, habló. Fue la primera vez en muchos años que June Gibbons habló de manera clara y directa con otra persona sin la mediación de su hermana. Dijo una frase sencilla, sin dramatismo, sin énfasis. Para quienes conocían la historia de las gemelas, esas palabras resultaron desconcertantes. Para quienes habían leído sus diarios, no lo fueron tanto. La muerte de Jennifer no fue vivida por June como una sorpresa absoluta, sino como el cumplimiento de algo que ambas habían aceptado con el paso del tiempo. No hubo celebración. No hubo alivio evidente. Solo una transformación interna profunda. June había perdido a la persona más importante de su vida. Y, al mismo tiempo, había recuperado algo que nunca había tenido, una identidad propia. Después de la muerte de Jennifer, June comenzó a hablar con mayor frecuencia. No de inmediato, no de forma constante, pero sí de manera progresiva. Respondía preguntas simples. Participaba en actividades básicas. Mostraba una capacidad de interacción que nunca había sido posible cuando su hermana estaba viva. No era una curación milagrosa. Era un cambio lento, frágil, pero real. El silencio que había definido su vida comenzaba a ceder. Para los especialistas que habían seguido el caso durante años, la evolución de June después de la muerte de Jennifer fue impactante. Aquello que no había sido posible con décadas de tratamiento ocurrió de forma espontánea tras la ruptura definitiva del vínculo gemelar. No se presentó como una solución deseable, ni como un modelo a seguir. Fue, simplemente, un hecho. Un hecho que obligó a replantear todo lo que se creía saber sobre dependencia, identidad y comunicación. La historia de las gemelas silenciosas quedó dividida en dos partes claras. Antes y después de la muerte de Jennifer. Todo lo anterior parecía conducir a ese punto. Todo lo que vendría después estaría definido por él. Jennifer se había quedado atrás. June había avanzado. El pacto se había cumplido. La muerte de Jennifer Gibbons no fue un acto de violencia ni un evento dramático en el sentido convencional. Fue el desenlace silencioso de una decisión construida durante años, en palabras que nadie más escuchó. June quedó sola por primera vez en su vida. Y en esa soledad, encontró su voz. La pregunta ya no era qué había pasado, sino qué haría con la vida que ahora podía vivir. Después de la muerte de Jennifer Gibbons, el mundo no se detuvo. Las rutinas en Caswell Clinic continuaron, los horarios se mantuvieron, el personal siguió trabajando. Sin embargo, para June, todo era distinto. En los primeros días tras la muerte de Jennifer, June permaneció en silencio más de lo habitual. Observaba a los demás pacientes, al personal, los espacios comunes. No parecía desorientada, pero sí cautelosa. Como alguien que entra por primera vez a una habitación demasiado grande. Poco a poco, comenzó a responder cuando se le hablaba. Cada respuesta era un acto nuevo, una afirmación de existencia individual. Por primera vez, nadie hablaba por ella. Por primera vez, no hablaba por dos. Un psicólogo que las conoció dice que las gemelas eran mudas por elección, y tenían movimientos sincronizados bastante extraordinarios entre ellas. Inspiraron una película, una canción exitosa, se hicieron amigas de uno de los mafiosos más conocidos de Londres y, aunque las hermanas Gibbons podían hablar, durante años solo lo hicieron entre ellas. Ahora, por primera vez, June, la gemela que aún está viva, le contó su historia a la BBC, con sus propias palabras. Teníamos un impedimento del habla. Nuestros padres no podían entender una palabra de lo que decíamos, nadie entendía, así que dejamos de hablar, le dijo al podcast de la BBC. Luego fuimos ridiculizadas e intimidadas. Era un sentimiento de desesperación, desolación, de vernos decepcionadas por todos, odiadas y de que nos hicieran sentir horrible.
Era casi como una historia de terror, misterio e intriga, que terminaba en tragedia. Estábamos intentando todas estas cosas para tratar de conseguir ayuda. No sabíamos cómo terminaría. En 1994, la gemela sobreviviente, June, fue liberada después de casi 13 años de estar encerrada. Pero ella aún siente el impacto profundo que le dejó su experiencia en las instituciones por las que pasó. June Gibbons todavía vive en Gales y no se ha casado ni ha tenido hijos. Día por medio pienso en Broadmoor y cuando pienso en Broadmoor, pienso en Jennifer, dice. Ella todavía está conmigo después de 30 años. Cada mañana creo que estoy en Broadmoor, me despierto por la mañana, escucho el tintineo de las llaves, todavía está conmigo hasta el día de hoy. Todos los días me despierto y me digo, un día más para mí y un día más para mi hermana, dice, vivo para ella. Lo que veo y hago, ella también lo hace. Cuando June comenzó a hablar con mayor fluidez, una pregunta apareció de manera inevitable, ¿hablar era traicionar a Jennifer? Durante años, el silencio había sido una decisión compartida. Romperlo podía interpretarse como una ruptura del pacto. June resolvió ese conflicto de una forma simple. Hablaba cuando era necesario, pero nunca hablaba mal de su hermana. En cada mención, Jennifer era presentada con respeto, como alguien que había hecho una elección difícil. Jennifer ya no estaba. June seguía adelante. Y entre ambas, permanecía una historia que no podía deshacerse, solo comprenderse. Entrando en la década de 1995, June comenzó a vivir una adultez que había sido postergada durante años. Aprendía cosas básicas que otros habían aprendido en la adolescencia. Tomar decisiones cotidianas, expresar preferencias, establecer límites. La libertad no llegó como un regalo. Llegó como una responsabilidad. Uno de los mayores desafíos para June fue definirse sin referencia constante a su hermana. Durante años, había sido una de las gemelas. Ahora debía ser simplemente June. A finales de los años 90, June era una mujer con una historia compleja, marcada por una relación única, pero capaz de vivir de manera funcional. No se convirtió en alguien normal, según los estándares sociales. Se convirtió en alguien real. Y eso fue suficiente. June insistía en algo fundamental. Jennifer no había sido una víctima pasiva. Había sido una persona consciente, con pensamientos propios, con una lógica interna clara, aunque difícil de aceptar. Reconocer eso era una forma de honrarla. A pesar de todos los estudios y relatos, una pregunta seguía apareciendo una y otra vez. ¿Era inevitable el desenlace? June nunca respondió esa pregunta de manera directa. No porque no tuviera una opinión, sino porque entendía que lo inevitable solo puede juzgarse desde fuera. Desde dentro, las decisiones se viven como necesarias, no como predestinadas. Con el tiempo, June dejó de presentarse como una gemela. Empezó a presentarse simplemente como June Gibbons. No negaba su pasado, pero ya no estaba definida exclusivamente por él. Jennifer Gibbons eligió quedarse atrás porque, dentro de su lógica, era la única forma de resolver un conflicto que llevaba años sin salida. Esa decisión no puede ser juzgada desde categorías simples de bien o mal. Fue una decisión humana, limitada, dolorosa, pero consciente. June Gibbons quedó como la única testigo directa de esa lógica compartida. Uno de los aprendizajes más claros que deja esta historia es el peligro de forzar la normalidad como única forma válida de existir. June y Jennifer no eran defectuosas por no comunicarse como los demás. Eran distintas en un mundo que no supo adaptarse a esa diferencia. El intento constante de corregirlas, separarlas o encasillarlas terminó reforzando el encierro que pretendía romper. No todo silencio necesita ser roto. Algunos necesitan ser entendidos primero. Amarse no siempre significa crecer juntos. A veces, significa aprender a soltar. June vivió. Jennifer eligió detenerse. Esta fue la historia real de las gemelas silenciosas. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Si te gustó, suscríbete. Dale like. Y comenta. ¿Qué te pareció esta historia? Nos vemos en el próximo video.